Soy el Omega 100% compatible con Javier. Soy la pastilla que le metieron a la fuerza bajo el cuerpo durante su periodo de susceptibilidad. Lo amo, pero solo recibo sus palabras frías. En un derrumbe, quedamos atrapados en una cueva oscura. El olor a limón de mis feromonas se mezclaba con la sangre, tan espeso que sabía amargo. Él me evitaba como a la peste, con la voz ronca. Hasta en estos momentos no olvidas usar tus feromonas para seducir a un alfa. Luis, eres realmente despreciable. Me encogí, tapando en secreto la herida que me atravesaba el vientre con la ropa. Susurré, lo siento. Después de que muera, ya nunca tendrás que oler mis feromonas. Seguro te alegrarás. 1. La adrenalina, que se disparó tras la herida, se calmaba poco a poco. Empecé a sentir el dolor. Me dolía el vientre, y también la espalda. Dolía tanto que no me atrevía a respirar. Pero no podía evitar que mis feromonas brotaran junto con la sangre. En solo unos segundos, la cueva oscura se llenó del olor a lima verde, tan espeso que amargaba. Javier estaba sentado contra la pared al otro lado de la cueva, con la voz ronca y tono burlón. Hasta en estos momentos no olvidas usar tus feromonas para seducir a un alfa. Luis, eres realmente despreciable. Aunque no podía ver el rostro de Javier, también podía imaginar su expresión en ese momento. La mandíbula apretada, sus ojos severos y burlones. Siempre había sido así. Un dolor intenso y punzante se extendía en mi pecho. Tenía muchas ganas de decir, no es así. No he liberado mis feromonas a propósito, ni nunca he intentado seducirte. Pero dado que Javier siempre me encontraba molesto, mejor no dejar que se enterara de mi herida. Así que encogí el cuerpo, tapando en secreto la herida en mi vientre que no dejaba de sangrar con la ropa. Susurré, lo siento. Durante el derrumbe, yo fui el primero en darme cuenta. Vi una roca cayendo directamente hacia la cabeza de Javier. Sin pensarlo, me abalancé para empujarlo y derribarlo. Tierra y piedras se desplomaron. El lugar donde caímos formó precisamente una cueva. Él salió ileso, mientras que a mí me golpeó una roca. Fingir inocencia no sirve, dijo Javier con ferocidad. Será mejor que retires de inmediato tus asquerosas feromonas. No podía evitar que mis feromonas se filtraran con la sangre, así que solo apreté los dientes y presioné la herida con más fuerza. Javier no se rendía. ¿No obedeces? Estaba tan calmado que resultaba casi cruel. No sirve de nada, Luis. No importa si me protegiste hace un momento, o si ahora liberas feromonas para complacerme, no sirve de nada. Ya he tomado el control total del grupo Javier, nadie más me obligará a mantener mi matrimonio contigo. Mañana, terminaremos nuestra relación marital. Estas palabras fueron como una inundación de 1000 toneladas, barriendo fácilmente nuestros 10 años de historia pasada. Mi corazón quedó hecho un desastre. Parpadeé lentamente, con la garganta apretada. Dije, bien, siempre que, mañana, aún esté vivo. Encontrarme con Javier fue, sin duda, el mayor accidente de mi vida. A los 13 años, me diagnosticaron autismo de alto funcionamiento. Aunque pertenecía a la categoría de personas con autismo más cercana a lo normal, aún mostraba claramente comportamientos solitarios, obsesivos y rígidos. En la sala de diagnóstico, el doctor me miró y suspiró, un niño tan hermoso como una escultura de jade, qué lástima. En ese entonces, la empresa de papá acababa de salir a bolsa. La familia García, que había empezado desde cero, finalmente se había unido a las familias notables de la ciudad H. Así que mi enfermedad se convirtió en un secreto vergonzoso. Me encerraron en casa. Cada día solo podía ver a mi familia y a los tutores privados. Hasta que conocí a Javier. Ese día, los sirvientes estaban ocupados con la fiesta familiar, y se olvidaron de cerrar con llave la puerta de mi habitación. Desde el jardín trasero de la villa llegaba el sonido de una música encantadora. Quería escucharla más cerca, así que abrí la puerta y salí. Pero apenas llegué a la planta baja, un grupo de niños me rodeó y se burló señalándome. Mudo, tonto. Me sentí nervioso, me tapé los oídos y me metí debajo de una mesa. Ellos redoblaron sus burlas, empezaron a rodear la mesa pisando fuerte y gritando. Mi hermana Lucía estaba de pie detrás de ellos, sonriendo en silencio. Entonces, vi a Javier. En ese entonces aún no era tan alto como ahora, pero ya le gustaba fruncir el ceño largo. Javier miró a todos con desdén, y con solo una palabra me salvó. Se agachó y me miró sin entender. ¿Eres tonto? ¿Cuando te molestan no sabes pedir ayuda? Miré sus hermosos ojos y asentí. Sí, soy un tonto, porque mamá, papá y mi hermana siempre lo decían. Javier soltó una risa entre exasperada y divertida. Acarició mi cabeza y dijo con tono seguro y gentil, nadie se llama a sí mismo tonto, tú no lo eres. Ese día viví un accidente, sentí miedo e inquietud, pero también recordé firmemente a Javier. Entre todas las personas, era quien tenía más paciencia conmigo y no me encontraba aburrido. Mi terapeuta me preguntó, ¿qué sientes por Javier? Reflexioné seriamente un momento, me gusta. La terapeuta, ¿y te gustan mamá, papá y tu hermana? Parpadeé y dije solemnemente, no, solo me gusta Javier. 3. Desde entonces, Javier venía a verme con frecuencia.
Decía que siempre lo obligaban a conocer a diferentes omegas, y eso le molestaba mucho. Y yo era un beta tranquilo, que lo hacía sentir en paz. El prestigio de la familia Javier era insuperable en la ciudad H. Javier, con sus feromonas de alfa nivel S, era objeto del deseo de todos por acercarse a él, así que mamá y papá no lo impedían. Más bien deseaban que Javier viniera todos los días. Cada vez que Javier entraba, mamá empujaba a mi hermana Lucía, vestida con extravagancia, hacia él. Don Javier, nuestra Lucía es omega, es mejor que ustedes dos jueguen juntos. Javier ni siquiera miraba a mi hermana, vine a buscar a Luis. Javier odiaba que lo controlaran. Evitaba a Lucía. Siempre venía a acompañarme a clases, a comer, a la siesta. Y hasta me regalaba cajas de lápices de colores muy completas. Javier siempre decía que yo era complicado cuando me obsesionaba ordenando los colores. Pero cuando escuchaba a Lucía decir lo mismo de mí, la refutaba con ferocidad. Ustedes los omegas sí que son complicados. Lo que más le gustaba era acompañarme a pintar en el ático, siempre con la puerta cerrada con llave. Me gustaba pintar la luna, y solo la luna. Javier decía que la luna que yo pintaba era aún más hermosa que la de verdad en el cielo. Apagaba la luz, corría todas las cortinas. Todo estaba en silencio. Nos escondíamos bajo la mesa en ese espacio oscuro, encendíamos una pequeña vela. La tenue luz iluminaba el papel de dibujo bajo la mesa. Luis, mira, tenemos nuestra propia luna. No podía distinguir si lo que brillaba en el rostro de Javier era la luz de la vela o la de la luna. Solo sentía que su nariz alta y sus ojos profundos eran muy hermosos. Así que con la yema de mis dedos acaricié suavemente sus cálidas cejas, su puente nasal, hasta llegar a sus labios firmes. Todo el cuerpo de Javier se estremeció, y con una mirada profunda dijo, Luis, eres un poco extraño. Retiré rápidamente la mano. Escuché los fuertes latidos de mi corazón en el pecho. De repente, mis labios tocaron algo suave y húmedo. El rostro de Javier estaba muy cerca del mío, tan cerca que mis pestañas rozaban suavemente su mejilla. Él separó sus labios y sonrió maliciosamente. Tu reacción ahora es aún más extraña. Javier no sabía nada de mi enfermedad. Simplemente a veces me encontraba extraño. Pero lo más extraño sucedió el día 461 de conocernos. Esa tarde, de repente me dio fiebre alta. Mi cuerpo despedía un intenso olor a lima verde. Javier, al percibirlo, en un instante sus ojos se enrojecieron y todos sus músculos temblaban ligeramente. Apretó los puños y dijo entre dientes, tú también. Luego salió corriendo de la habitación y nunca más volvió a buscarme. Extrañaba mucho a Javier, y aún más cuando me sujetaban en la cama para inyectarme inhibidores. Escuché fragmentos de lo que decía el doctor afuera de la puerta. Los omegas de nivel S suelen desarrollar su naturaleza más tarde, así que el periodo de calor del pequeño García será más difícil de sobrellevar que el de un omega común, y su dependencia del alfa también será más grave. Yo, ¿me había convertido en omega? Supongo que podía adivinar la segunda parte de lo que Javier no dijo, tú también eres omega. La clase de persona que más odiaba. 4. Todos los sonidos quedaron bloqueados fuera de la cueva por las rocas y la tierra. El interior de la cueva parecía aislado del mundo. Siempre me ha gustado la quietud, pero la quietud no podía aliviar el dolor. Estaba empapado en sudor frío y con voz temblorosa, le supliqué, Javier, ¿podrías liberar un poco de tus feromonas para que las huela? ¿Solo un poquito? Mis feromonas y las de Javier eran 100% compatibles. Sus feromonas podían darme placer, incluso aliviar el dolor. En la oscuridad, la voz de Javier era grave, como si estuviera luchando difícilmente contra sus deseos. Se burló, ¿qué pasa? ¿Hoy no trajiste la camisa o la corbata que robaste? Me quedé sin palabras, solo podía apretar los labios con fuerza. ¡Qué tacaño! Así que lo sabía, que yo robaba sus camisas y corbatas para olerlas. Fue en una noche caótica y dolorosa. Desnudo, cojeando, fui al baño a lavarme y aplicarme medicina. En el espejo me vi cubierto de moretones, solo la glándula en la nuca estaba intacta. Sin marca, sin consuelo. Esto me hizo sentir tristeza incontrolable. Incluso en el momento de mayor dolor, no me había sentido tan triste. Lo que decía el libro de texto de fisiología era cierto. Un omega, después de un acto íntimo, si no recibe una marca y consuelo, sentirá vacío y tristeza. Sentí que mi corazón estaba envuelto en hilos espinosos, y por dentro estaba vacío. Así que era esto, el sentimiento de vacío y tristeza. Entonces, tomé a escondidas una camisa de Javier y me escondí en el baño para olerla. La camisa que él había usado seguía blanca, pero ya estaba impregnada de sus feromonas. Olía tan bien, era el aroma a sándalo que solo pertenecía a él. Me agaché hasta que se me durmieron los pies, y con nostalgia devolví la camisa. Pero aún no pude evitar esconder la corbata que estaba en la camisa. Escribí en mi diario un pagaré. Luis toma prestada una corbata de Javier, paréntesis, rayas diagonales azul oscuro, paréntesis. En mi mente repetí, cuando ya no esté triste, se la devolveré a Javier. Pero habían pasado 246 días, y aún a menudo me sentía triste. Aunque hacía mucho tiempo, Javier siempre me hacía sentir feliz y afortunado.
Mi voz se volvió aún más baja. La corbata, te la devolveré. Pero Javier se enojó aún más. No hace falta, tírala. Apenas terminó de hablar, el suelo tembló ligeramente. Afuera de la cueva se escuchó el rugido de maquinaria pesada. Era el rescate. 5. La tierra y las rocas en la entrada de la cueva se desprendieron por la vibración de la maquinaria exterior. El espacio se volvió más estrecho. Poco a poco sentí que escaseaba el oxígeno. Javier se levantó y se acercó, tomó un puñado de tierra en la entrada. Un montón de idiotas. La tierra de esta montaña es suelta. Si llueve, el derrumbe es cuestión de tiempo. Pasó junto a mí y volvió a su lugar. Dijo con frialdad, la familia García está a cargo de este proyecto, lo sabes. Al ver que no respondía, soltó una risa burlona y continuó. La familia García te envió a mí con todas sus fuerzas solo para usar materiales de baja calidad en la construcción y obtener ganancias. ¿Qué bajo? Pregunté confundido. ¿La familia García usó materiales de baja calidad? Javier, te traje hoy precisamente para que vieras con tus propios ojos cuántas maldades ha hecho tu familia. El lugar donde quedamos enterrados debería haber sido reforzado con acero, pero antes del derrumbe, vi que las varillas de acero no tenían las dimensiones acordadas. Cuando firmamos el contrato, intenté convencer a mi padre. Quienes usan omegas para adular a alfes son unos canallas. Soltó una risa fría. ¿Los canallas? ¿Cómo pueden cooperar con personas? Esta era la segunda vez que escuchaba la palabra canalla. La primera fue esa noche, 4 años después de separarnos. Mamá señaló una casa con las ventanas y puertas selladas y dijo, Luis, Javier está adentro. ¿No lo has estado esperando todo este tiempo? Entra. Está en su periodo de susceptibilidad. Si lo pasa solo puede morir. Tus feromonas pueden salvarlo. ¿Quieres salvarlo? Sí. Respondí sin dudar, en voz baja. Los alfes de alto nivel son muy propensos a perder el control durante su periodo de susceptibilidad. Algunos incluso sufren complicaciones graves que llevan al shock. Así que no dudé en absoluto de las palabras de mi mamá. La pesada puerta se abrió desde afuera. Me empujaron con fuerza hacia adentro. La habitación estaba en silencio. Se podía escuchar claramente una respiración ronca y entrecortada. En la habitación llena del aroma a sándalo, avanzaba con dificultad bajo la tormenta de feromonas de alfa nivel S. Cuando mis ojos se adaptaron a la penumbra, vi a Javier desplomado en un rincón, con un bozal puesto. Estaba mucho más alto, sus músculos desnudos, tensos y marcados. Me miraba fijamente, con los ojos inyectados en sangre, como un león feroz observando a su presa. Antes de que pudiera reaccionar, me derribó y me sujetó bajo su cuerpo. Los aromas de sándalo y lima verde se mezclaron, haciendo que el aire ya húmedo se volviera espeso. Miré alrededor desconcertado, y susurré, está muy oscuro aquí, miramos la luna juntos, ¿está bien? Como antes. Pero hoy Javier claramente no era el mismo, porque parecía muy extraño y aterrador. Tomé valor y le quité el bozal. Con voz temblorosa pregunté, ¿así te sentirás más cómodo? Javier frunció mucho el ceño, y dijo entre dientes, Luis, ¿este es tu objetivo? ¿Quieres que sea como un canalla, controlado por las feromonas, manipulado por deseos primitivos? Javier me miró lleno de resentimiento, ignorando mi mirada perdida. Dijo palabra por palabra, entonces que se cumplan sus deseos. 6. Se escucharon varios desgarrones agudos de tela. Mi piel, repentinamente expuesta al aire, se estremeció. Al siguiente instante, el cuerpo ardiente de Javier se abalanzó sobre mí. Su aliento caliente rozó mi oreja. Tú lo elegiste, te mereces sufrirlo. Abrí los ojos, sin entender qué había elegido. Mi cuerpo y mi mente fueron atravesados por un dolor intenso. Me vi sumergido una y otra vez por el dolor y una sensación indescriptible. El dolor de los colmillos perforando mi piel parecía insignificante. Un torrente de feromonas ardientes fluyó desde la herida hacia cada rincón de mi cuerpo. Durante 7 días, lloré, grité, forcejeé. Todo fue inútil. Al abrir los ojos de nuevo, ya estaba tumbado en una cama de hospital. Mi garganta estaba ronca. Las marcas de las ataduras en mis muñecas y tobillos estaban envueltas en vendas. En la glándula de mi nuca, aún quedaban profundas huellas de dientes. Me había marcado de por vida. Marcar de por vida a un omega que no es tu pareja conlleva graves responsabilidades legales para un alfa. Así que nos casamos rápidamente y nos fuimos a vivir juntos. Pensé que después de eso, Javier volvería a ser como antes, y no me haría sufrir tanto. Pero las cosas no salieron como esperaba, incluso empeoró. Javier solía cubrirme desde atrás, con un tono tan feroz como sus acciones. Esto es lo que deseabas, ¿no? Él no podía ver que negaba con la cabeza, ni escuchaba mis súplicas en voz baja. No así, solo quería ayudarte. Cada noche, Javier siempre encontraba una nueva forma de hacerme llorar. Creo que debía haber cometido algún error, pero no sabía cuál. Deseaba mucho ser más normal. Así podría entender por qué Javier se enojaba. Por un lado, le temía a Javier, pero por otro, anhelaba profundamente su cercanía. Era demasiado contradictorio. Así que cada noche no podía dormir, pensando desesperadamente cómo resolver este problema.
Luego pensé que quizás esto era a lo que los doctores se referían como dependencia. Javier era mi alfa, así que dependía de él de manera incurable. Pero Javier me despreciaba, junto con mi dependencia. Este era un problema aún mayor. Nadie me enseñó qué hacer cuando la persona que amas te odia. Los sonidos fuera de la cueva se acercaban poco a poco, pero yo ya empezaba a sentir un frío horrible en todo el cuerpo. Eran los primeros síntomas del shock. Tal vez, no llegaría a ser rescatado, pero si moría, quizás ya no estaría atrapado por la dependencia. Javier, probablemente también se alegraría. 7. Mi conciencia empezó a desvanecerse. De repente pensé en Albóndiga. Albóndiga es un perro callejero que recogí. Probablemente era lo único en este mundo que sentiría mi falta. Temía que Javier no me dejara tenerlo, así que escondí al cachorro, del tamaño de mi palma, en mi bolsillo. Pero realmente no era bueno disimulando ni mintiendo. Javier pronto lo descubrió. Tienes un minuto para deshacerte de él. Cubrí mi bolsillo y di un paso atrás. Si lo abandono, morirá. Javier se enojó de nuevo. ¿Cuento hasta 3? ¿O los dos se van? Me di la vuelta para ir a mi habitación, y Javier me gritó, ¿a dónde vas? Me volví y respondí seriamente, a empacar mis cosas. Javier frunció el ceño, y su tono elevado denotaba enojo. Por un perro, ¿te vas? Asentí. Javier soltó una risa burlona. ¿A dónde piensas ir con él? Pensé 2 segundos y respondí con gravedad, no lo he pensado. Javier levantó la vista al cielo, dio un par de vueltas en el mismo sitio, y finalmente, sin poder contenerse, dijo, Luis, de verdad me sacas de quicio. Cuídalo bien, si lo encuentro corriendo o orinando por todos lados, lo entierro vivo de inmediato. Me estremecí, y cubrí los pequeños oídos de Albóndiga. Unas palabras tan terribles, no podía dejar que las escuchara. El estruendo fuera de la cueva cesó temporalmente. Reuní mis fuerzas y dije, ¿podrías encargarte de Albóndiga? En el futuro, no le hables tan bruscamente, por favor. ¿Encargarme? La voz de Javier parecía venir de lejos, pero era clara como el cristal. Luis, ¿quién te crees que eres? Si no estoy contento, lo mato delante de ti. Como aquella vez, cuando rompí tu inhibidor frente a ti. Esa vez, estaba postrado en el suelo, luchando contra oleadas de calor. Javier rompió, sin querer, mi última dosis de inhibidor. Me miró desde arriba, con tono despreocupado. No lo sostuve bien. Luis, yo también puedo ayudarte. Pídemelo. El periodo de calor puede fácilmente consumir la razón y la dignidad de un omega. Tiré suavemente de su pantalón. Y sollocé, Javier, por favor, solo un poco de consuelo con sus feromonas, o una marca temporal sería suficiente. En mi visión borrosa y nublada, Javier sonrió fríamente y se inclinó hacia mi oído. Lo siento, pero tus feromonas son demasiado repugnantes. No puedo soportar acercarme. Al escuchar eso, fui cubierto de inmediato por una inmensa vergüenza. Mis labios temblaron, pero no pude articular una sola palabra. Así que aguanté en silencio 3 días, hasta finalmente desmayarme y ser llevado al hospital. Así que esa vez, lo hizo a propósito. Esa dosis de inhibidor, que era como un salvavidas, la destruyó deliberadamente. Esas palabras, también las dijiste a propósito, ¿verdad? Intenté contener el temblor en mi voz. No, dijo Javier con crueldad, tus feromonas de verdad dan asco. En mi pecho, algo se hizo añicos de golpe. Los fragmentos eran afilados, desgarrando todo mi cuerpo y dejándolo cubierto de sangre. Ya no sentía dolor, solo un frío penetrante en todo el cuerpo. Tal vez al notar que mi respiración se volvía entrecortada, Javier preguntó burlonamente, ¿estás enojado? En la penumbra, asentí levemente. A él no le importó, enójate entonces. Total, igual terminarás buscándome primero, como cuando éramos niños. Sí, antes, cuando Javier me enfadaba. Al final era yo quien fingía olvidarlo y me acercaba sigilosamente a tirar de su ropa, porque temía que si me enfadaba demasiado tiempo, Javier se iría y ya no querría ser mi amigo. Pero esta vez fue él quien estuvo enojado demasiado tiempo, desde los 14 años hasta ahora, siempre castigándome. Mi conciencia estaba a punto de desvanecerse. Murmuré débilmente, esta vez, nunca más, te haré caso. ¿Qué dijiste? Las palabras de Javier fueron tapadas por un estruendo ensordecedor. Una luz blanca y cegadora entró. Entre el alboroto de voces y exclamaciones de sorpresa, cerré los ojos por completo. Javier, esta vez, soy yo quien te abandona. 8. Cuando la luz estalló ante sus ojos, Javier escuchó las exclamaciones de los rescatistas. Dios mío, hay tanta sangre, hay un herido, llamen rápido al personal médico. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién? ¿De quién es la sangre? ¿Quién está herido? Javier forcejeó por abrir los ojos, pero sintió un dolor punzante en ellos. Los rescatistas cubrieron sus ojos con una tela oscura, respondiendo, el omega que estaba atrapado con usted. ¿No lo sabía? Javier se estremeció violentamente. Se arrancó la tela del rostro y retrocedió con pasos desordenados. Un rescatista lo siguió para detenerlo. Señor. Javier,
Aún no puede abrir los ojos. Será mejor que salgamos de aquí ahora mismo. Javier hizo oídos sordos, regresando a la entrada de la cueva donde los médicos rodeaban el lugar. Con voz inestable, gritó: Luis, sal de inmediato. ¿Otra vez estás tramando algo? Nadie respondió. Finalmente, Javier no pudo contenerse y apartó a varias enfermeras que estaban en el exterior para mirar hacia adentro. Lo primero que vio fue un rojo intenso. Luis yacía encogido en un charco de sangre, con los ojos cerrados, su rostro pálido como porcelana marcado por una lágrima, sin expresión alguna. El médico a su lado intentaba detener la hemorragia. Dijo con urgencia: está gravemente herido, ya en shock, hay que llevarlo al hospital de inmediato. Javier miraba la escena en silencio, por un momento le zumbaron los oídos. En la imagen sin sonido, la sangre bajo el cuerpo de Luis le taladraba los ojos. Javier soltó una risa repentina. Imposible. Con expresión forzada, dijo: ¿cómo podría estar herido? Durante el derrumbe nosotros claramente. El médico, frunciendo el ceño, lo interrumpió: la herida fue causada por una roca caída. Está muy delgado, el costado casi le quedó perforado. ¿Roca caída? Javier recordó el momento en que la tierra y las piedras se desprendieron, como Luis lo empujó bruscamente. Así que la roca que golpeó a Luis originalmente iba dirigida a él. De repente, le faltó el aire. Jadeante, agarró a su asistente y le gritó: rápido, llama al helicóptero. El rugido del helicóptero era ensordecedor, pero Javier podía escuchar claramente el sonido de la sangre goteando a sus pies. Luis aún sangraba. Las vendas para comprimir la herida estaban empapadas, la sangre goteaba por el borde de la camilla, formando un pequeño charco de sangre a los pies de Javier. El olor de las feromonas se esparcía, como una mano apretando fuertemente la garganta de Javier. Miró el rostro pálido de Luis oculto bajo la mascarilla de oxígeno, y en sus oídos resonaron las palabras que él mismo había dicho en la cueva. Dijo que Luis usaba sus feromonas para seducir. Dijo que Luis era despreciable. Javier sintió su garganta como si tuviera un carbón ardiente atascado. Su corazón latía con dolor agudo. El médico cambió las vendas nuevas, presionando con más fuerza la herida de Luis. Javier contuvo la respiración, frunciendo fuertemente el ceño, como si pudiera sentir el dolor de Luis. Pero Luis seguía muy tranquilo, sin mostrar ni una pizca de dolor en su rostro. ¿No le duele? El médico se sorprendió un segundo, luego respondió: ¿con una herida tan grave, cómo no le va a doler? Al principio, debido a la reacción de estrés y la gran secreción de adrenalina, duele menos, pero poco después seguro que el dolor es insoportable. El médico preguntó con recelo: ¿no gritó de dolor mientras estaba atrapado? Luis gritó de dolor. No, solo me suplicó en voz baja sus feromonas. Antes, incluso cuando yo a propósito descargaba mi ira sobre él. Con mucha fuerza, Luis solo fruncía ligeramente el ceño. Y en voz baja, entrecortada, decía: más suave, por favor. Después, cuando el malestar era muy fuerte, solo se escondía en silencio en el baño, oliendo la camisa y la corbata que había robado. En 3 años de matrimonio, nunca había preguntado si podía recibir un poco de consuelo con feromonas. Y estando atrapado, por primera vez me lo pidió, esperando recibir aunque fuera un poquito de feromonas, para aliviar el dolor insoportable. Y luego, ¿qué escuchó? Luis escuchó mi cruel negativa y una sarta de burlas frías. Asterisco slap. Asterisco un sonido seco. Javier se dio una bofetada con fuerza. Ni siquiera supo que su omega estaba herido. No lo ayudó a detener la hemorragia. No lo ayudó a aliviar el dolor. Y además, Javier bajó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. Su entrecejo formó un nudo imposible de deshacer. Juntó las manos y las apoyó en su frente, pensando con esperanza: cuando Luis despierte, me disculparé de inmediato. Y en el futuro seré mejor con él, no tan brusco. Hay que reponer la pérdida de sangre rápidamente. Necesito encontrar ahora mismo un nutricionista para planear la dieta de Luis, y también, todos los planes pequeños y desordenados en la mente de Javier fueron interrumpidos por un agudo sonido de alarma. Quedó atónito mirando la línea recta en la pantalla del monitor. Entendió tarde. Esos planes futuros que imaginaba, probablemente no tendría la oportunidad de llevarlos a cabo. 9. Tuve un sueño muy largo. Tan largo que pareció abarcar los 10 años anteriores. En el sueño, a los 13 años, seguía siendo acorralado por un grupo de niños bajo la mesa. Pero esta vez, Javier estaba junto a mi hermana, mamá y papá, y también mostraba una expresión burlona. Así que, al final, no había ninguna diferencia entre ellos. Intenté esconderme bajo la mesa para siempre, pero mamá me sacó a rastras. Me apretaba el brazo con fuerza, y me dolía mucho. Deberías alegrarte de haberte convertido en Omega y ser 100% compatible con el heredero de la familia Javier, si no, ya te habría abandonado. Los Omegas están destinados a depender de un alfa toda la vida. Casarte con Javier es tu mayor valor. Por ser Omega, ¿por eso me utilizaron? Reflexioné por un momento. Ojalá no hubiera sido Omega. Así me habrían abandonado. Sería mejor que estar enredado con Javier durante tantos años. La escena giró y se distorsionó.
Me vi a mí mismo sosteniendo los papeles de divorcio. La voz de Javier resonaba desde todas las direcciones. Luis, ¿dónde estás, Luis? Lo siento, me arrepiento. No nos divorciamos, está bien. Protegí los papeles de divorcio contra mi pecho. Corrí desesperadamente hacia adelante. Javier, no puedes arrepentirte, pensé mientras corría. Luis, por fin eres libre. Debes olvidar a Javier. En el futuro, vivirás como quieras. Corría cada vez más rápido. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la niebla, tropecé de repente. Mi pie derecho se movió ligeramente bajo las cobijas, tirando de la herida en mi cintura, un dolor agudo. A mi oído llegó la voz ronca de Javier. Luis, estuviste 2 días en coma, por fin despertaste. Solo fruncí ligeramente el ceño. Y él comenzó a gritar, médico, vayan a llamar al médico. Luego me susurró al oído, Luis, ¿aún te duele mucho? No temas, ya he liberado muchas feromonas. Cuando las huelas te sentirás mejor. ¿Feromonas? Pero yo no olía nada. Abrí lentamente los ojos. Vi a Javier con la barba crecida. Todavía llevaba el mismo traje que cuando estuvimos atrapados, el pecho manchado de tierra, muy sucio. Seguía mareado, sin fuerzas en todo el cuerpo. Esforcé la vista para mirarlo, y con todas mis fuerzas dije una frase, el acuerdo de divorcio, dámelo. Agotada la energía, antes de volver a caer en el sueño, Javier me miraba boquiabierto, con expresión de asombro. Parecía haber olvidado sus propias palabras. Pero no importa, yo las recordaba. 10. No sé cuánto tiempo estuve dormido, me despertó el sonido de voces a mi lado. La pérdida excesiva de sangre puede causar complicaciones impredecibles, y además descubrimos que el paciente ha estado en un estado de falta de feromonas durante mucho tiempo. El médico preguntó con cautela, ¿usted nunca le dio consuelo con feromonas a su omega? No, la voz de Javier era difícil y ronca, ni siquiera cuando el dolor era insoportable para él, se lo di. El médico suspiró suavemente y consoló, no importa, aún hay oportunidades para compensar, puede intentar liberar más feromonas para él. Ya he liberado muchas. El tono de Javier era inusualmente derrotado, pero aún así suda de dolor, hasta se muerde los labios. El médico sacó un aparato. Tras un sonido bip, dijo, la concentración de feromonas de alfa en el aire es realmente alta, no debería ser así, ya no las huelo. Ignorando el rostro atónito de Javier, murmuré para mis adentros, en voz baja, parece que, tampoco puedo liberar feromonas. Después de un chequeo de emergencia, me diagnosticaron daño hemorrágico en la glándula. Esto significaba que ya no podía secretar feromonas, y que nunca más podría oler ninguna feromona. Me había convertido de nuevo en un beta. Era una muy buena noticia, pero claramente, Javier no pensaba lo mismo. Con el rostro tenso, rompió los resultados del examen. Luego agarró al médico por la camisa, exigiendo que hicieran otro chequeo. Imposible, esto es absolutamente imposible. El médico, señor Javier, por favor cálmese, nuestros resultados no pueden estar equivocados. Finalmente, Javier soltó la mano. Permaneció en silencio un buen rato, y con voz ronca preguntó, ¿cuándo se recuperará? El médico, con algo de pesar, respondió, quizás mañana, quizás, nunca se recupere. 11. Esa noche, Javier se quedó junto a mi cama como los días anteriores, solo que su espalda, antes erguida, ahora parecía derrotada. A mitad de la noche, el dolor me despertó de nuevo. Al ver fruncir el ceño, Javier se apresuró a levantarse para darme calmantes. Liberar feromonas en exceso le había dejado el rostro pálido. Incluso sus manos temblaban. Lo siento, lo siento. Una lágrima cayó sobre su mano que sostenía la taza. Luis, nosotros. Cerré los ojos y volví la cabeza hacia el otro lado. Nunca más te haré caso. No eran solo palabras. La habitación cayó en silencio. Escuché la respiración de Javier volverse repentinamente áspera. Jadeó y dijo en voz baja, ¿empezamos de nuevo? ¿Está bien? Tenía muchas ganas de gritarle, pero solo si cumplía mis propias palabras, podía exigir lo mismo a los demás. Así que me contuve. Javier pensó que estaba cansado. Me dio unas palmaditas suaves, como arrullándome para dormir. Parecía tomar mi silencio como un capricho. Desde ese día comenzó a hablarme mucho, con una ternura que hacía mucho no escuchaba. Luis, ¿ya basta de berrinches? Te juro que no seré tan brusco contigo en el futuro, seré bueno contigo. ¿Organizo una exposición de tus pinturas? Cuando salgas del hospital elegimos un lugar. Habla conmigo, Luis, regáñame si quieres. Lo miraba en silencio, tranquilo. Por un momento, me pareció que había vuelto a ser el Javier de antes. ¿Por qué? ¿Por culpa o porque volví a ser beta? Probablemente ambas. Tal vez al enterarse de que me había convertido en beta, Lucía vino al hospital a visitarme, algo insólito. Con mucho maquillaje, liberaba sus feromonas desesperadamente frente a Javier. Señor, Javier, ¿ahora podría considerarme? ¿Un alfa tan excepcional y único como usted, cómo podría conformarse con un beta? Aunque mis feromonas no son 100% compatibles con las suyas, también huelen muy bien. Se inclinó hacia Javier. ¿Quiere oler?
La ferocidad se acumulaba en los ojos de Javier. Dijo fríamente, si viniste por esto, ya puedes largarte. El rostro de Lucía, cubierto de rubor, se contrajo. Señor Javier, usted, que alguien la saque. Dos hombres de negro entraron y, sujetando a Lucía, la arrastraron hacia afuera. Lucía, humillada, gritó furiosa, Javier, ¿quién te crees que eres? Hasta ahora no te has dado cuenta de que con quien te casaste es un tonto. La mirada de Javier se tornó feroz, detuvo a los guardaespaldas. Su expresión era sombría, su voz grave y aterradora, repite lo que dijiste. Lucía se soltó de los guardaespaldas, se arregló la ropa. ¿No te has dado cuenta de que Luis no es normal? En realidad tiene autismo. Es un discapacitado intelectual. Al ver la expresión impactada de Javier, Lucía soltó una risa fría y continuó. Cuando vimos que te habías escapado, mi mamá le dijo a Luis que en tu periodo de susceptibilidad te morirías, y con solo 2 palabras lo engañaron para que entrara a la habitación de aislamiento. Aunque sabía lo violento que puede ser un alfa de alto nivel en su periodo de susceptibilidad, él, como un tonto, entró pensando que te salvaba la vida, jajaja. Todos pensamos que moriría en la habitación de aislamiento, pero este tonto es duro, no solo sobrevivió sino que se casó contigo. 12. Escuchaba con calma, sin expresión. Recordaba las palabras que escuché a escondidas aquel año, fingiendo estar dormido en la cama del hospital. Mamá, con tono de arrepentimiento, le dijo a papá, no pensé que sobreviviría. Si moría podríamos sacarle mucho dinero a los Javier. Papá, en voz baja, dijo, habla más bajo. Si no murió, hay formas de manejarlo. Obligaremos a Javier a casarse con él. Así que la frase Javier moriría era una mentira de mamá. Quien siempre estuvo a punto de morir, fui yo. Lucía seguía riendo y gritando, ahora estamos en el mismo barco, el asunto del derrumbe afecta a las familias Javier y García, si te atreves a hacer algo contra los García, nos hundiremos todos, y la inversión de 1.000 millones de los Javier también se irá a pique. Quédate atado a este tonto hasta la muerte. Javier se lanzó como una fiera, agarró el cuello de Lucía y la estrelló con fuerza contra la pared. Palabra por palabra, como si salieran entre dientes apretados, si vuelvo a oírte hablar de Luis, morirás. No soltó a Lucía hasta que su rostro se volvió morado. La miró desde arriba, tosiendo y jadeando en el suelo, y dijo fríamente, 1.000 millones no es nada. Comprar el infierno para ustedes 3 vale la pena. Lucía se estremeció por completo, levantó la cabeza bruscamente para mirarlo, ¿estás loco? Javier, ¿estás loco? La arrastraron mientras la sacaban. El sonido estridente se cortó al cerrarse la puerta. La habitación volvió a la calma. Javier se volteó lentamente, como una máquina vieja y rota. Sus labios temblaron, solo emitieron un sonido apagado. Apoyado en la cabecera de la cama, lo miré con tranquilidad, como admitiendo todas sus suposiciones. Luis no era normal porque estaba enfermo. Su acercamiento intencional y entrega no existían. Luis solo quería salvarlo. Solo lo veía como el único color, la única luna en su vida oscura. Pero ahora, a Luis ya no le gustaba. Pensé. 13. La mirada de Javier hacia mí cambió. En su ternura y curiosidad, se mezclaba algo de tristeza. Su tono también cambió, como si estuviera consolando a un niño. Tenía muchas ganas de decirle que, en realidad, no tenía una discapacidad intelectual. Al día siguiente, los abogados del grupo Javier llegaron a mi habitación. Me dijeron que Javier había recopilado muchas pruebas de los crímenes de la familia García y ya había denunciado a los García por corrupción y graves delitos de negligencia. El abogado preguntó, señor Luis, el señor Javier me encargó que, si necesita denunciar a los García por maltrato, puedo ayudarle. Levanté la vista para mirarlo y respondí evasivamente, quiero terminar mi relación matrimonial con Javier, ¿puede ayudarme? En menos de 15 días, escuché la noticia de que los 3 miembros de la familia García habían sido encarcelados. Javier contrató a un equipo de abogados de primera categoría, para asegurarse de que pasarían mucho tiempo en prisión. Solo que esos 2 días Javier no vino al hospital. Se decía que debido a esto, el grupo Javier perdió 1.000 millones. Su padre lo golpeó muy fuerte. Cuando volví a ver a Javier, aún no se le habían desvanecido los moretones en la cara. Fingiendo normalidad, dijo, Luis, en el futuro nadie más te molestará. Pero, la persona que más me había hecho sufrir eras tú. La tercera vez que insté a los abogados a gestionar el divorcio, una mujer de apariencia distinguida vino a buscarme, elegante en sus modales, pero su rostro estaba lleno de tristeza. Dijo, ¿tú eres Luis? Hola, soy la mamá de Javier. Me sorprendió, porque Javier nunca había hablado de ella. Sonriendo, con un tono pausado, dijo, tus ojos son muy grandes, de verdad eres muy lindo. No me extraña, que a Javier le gustes tanto. Le di las gracias y luego pregunté, ¿a qué ha venido a verme? Dejó la sonrisa y dijo, vine a hablarte de Javier. Fui marcada por su papá sin mi consentimiento. En ese momento, yo estaba en mi periodo de calor y él en su periodo de susceptibilidad. 2 personas dominadas por sus feromonas, como animales, estuvieron juntas. Poco después, quedé embarazada de Javier, y luego me casé con su papá.
Como pueden imaginar, no fuimos felices. No fui una buena esposa ni una buena madre, en ese entonces odiaba a su papá y también a Javier. Lo veía como un error en mi vida, así que nunca lo abracé, nunca le di calidez, y además lo insultaba, lo golpeaba. Al decirlo, poco a poco rompió en llanto. Fruncí el ceño y dije, no debería haber hecho eso. Sí, secó sus lágrimas con un pañuelo y continuó. Al crecer, Javier comenzó a odiarme, a odiar a su papá, a odiar a todos los Omegas. Por mi culpa, rechazó a todos los Omegas, todo por mí. Luis se levantó y tomó mis manos, con voz temblorosa. ¿Lo perdonas, por favor? Ahora él está muy sufriendo, no come, no bebe, no duerme, solo lee libros sobre autismo. Él no lo hizo a propósito. ¿Vuelven a estar juntos? ¿Sí? Estoy muy enferma, a punto de morir, esto es lo único que puedo hacer por él. La miré con calma y dije, que usted esté a punto de morir no tiene nada que ver con lo nuestro. Si se siente arrepentida, debería disculparse con él en persona. Aunque lo que le hizo antes, supongo que no tiene arreglo. Una ventaja de ser tonto es no dejarse manipular por la moral. Ella abrió mucho los ojos, mirándome sin foco. Grandes lágrimas rodaron de sus ojos y cayeron sobre sus manos demacradas. No dijo nada más. Al salir, parecía que le habían quitado la última fuerza de su cuerpo. Debió encontrarse con Javier afuera de la habitación. Escuché gritos furiosos. ¿Por qué te metes? No lo necesito. Yo nunca lo necesitaré. Se escucharon lamentos ahogados, y luego desaparecieron por completo. Cuando Javier entró, tenía los ojos rojos. Lo siento, no sé cómo llegó hasta aquí. Alzó la vista para mirarme y con voz ronca dijo, ella, ¿qué te dijo? ¿Me lo puedes contar? ¿Estás sufriendo? Dije de manera concisa, ella está a punto de morir. El puño de Javier a su lado se apretó y luego se soltó. Todo es castigo, dijo con dificultad. Como ya le había hablado, pregunté directamente, ¿cuándo podemos divorciarnos? 14. ¿Qué quiere Luis? Te lo daré incluso sin divorciarnos. Vale. Javier debía haber leído muchos libros sobre autismo, porque había aprendido los métodos habituales para comunicarse con personas autistas. Me molestaba su tono y sus tácticas. Negué con la cabeza, rechazando de nuevo la comunicación. Pero al día siguiente, Javier trajo a mi terapeuta conductual de toda la vida. Era una mujer gentil. Hace mucho que no nos vemos, Luis. Asentí y pregunté, hola, doctora Sonia, ¿la mandó Javier? La doctora Sonia negó con la cabeza y sonrió. Es porque hace mucho que no vienes al hospital, y tu teléfono no tenía señal, así que contacté con él. Pero el señor Javier se habló mucho sobre ti. Pensé que le importaría más tu enfermedad y los tratamientos, pero no, lo que le preocupa son tus gustos y aversiones. Me preguntó cómo podía hacerte sentir cómodo, relajado, feliz. También preguntó que si te enfadaba, cómo podía hacer las paces contigo. Fruncí el ceño, un poco resistente. ¿Usted también viene a persuadirme? No. La doctora Sonia rió, negando. Le dije que las personas con autismo a menudo son difíciles de acercar, porque son como estrellas solitarias, o como perlas escondidas dentro de una concha. Le dije que si ganabas la confianza, aceptación y dependencia de esta estrella, sería algo muy valioso. Como si la perla abriera voluntariamente su concha, exponiendo ante ti su parte más suave y preciosa. Después de escuchar, Javier lloró con mucha tristeza. Dijo que había lastimado a la persona más preciosa, que te amaba, que sabía que se había equivocado. Sí, ahora la parte blanda dentro de la concha está llena de heridas y ha cerrado fuertemente la concha. La doctora Sonia continuó, Luis, no vine a persuadirte, pero hay algunas cosas que deberías saber. Pregunté confundido, ¿saber qué? La doctora Sonia dijo lentamente, saber que no solo recibirás burlas y lástima, también puedes recibir atención y respeto, e incluso amor. Saber que mereces tomar tus propias decisiones, mereces una vida más libre. Dicho esto, la doctora Sonia sonrió. Yo también. Pensé que había reforzado mi idea. Los ojos inyectados en sangre de Javier no se le despejaban, pero frente a mí siempre fingía estar animado. Luis, he creado un fondo benéfico para el autismo. ¿Le ponemos tu nombre? En el futuro depositaré una suma cada año, para que más personas con autismo puedan recibir intervención y tratamiento. ¿Qué te parece? Lo miré tranquilo y dije, eso es asunto tuyo. Solo me importaba cuándo podíamos divorciarnos. La expresión de Javier se congeló en su rostro, me miró durante mucho tiempo. Se arrodilló frente a mi silla de ruedas, tomó mis manos. Luis, volvemos a ser como antes, ¿está bien? Retiré mi mano, levanté la bata del hospital y le mostré, la cicatriz, es grande. No podemos volver a ser como antes. De hecho, él había visto esta cicatriz muchas veces, pero aún parecía asustarse. Los ojos de Javier se enrojecieron al instante, tembló intentando tocarla, pero su mano se quedó suspendida en el aire. Lo siento, Luis. En ese momento no sabía que estabas herido, lo siento. Me aburrí y lo interrumpí. Dijiste que te divorciarías de mí. No puedes faltar a tu palabra. Javier se quedó paralizado, en silencio por un buen rato. Luego me abrazó con cuidado,
suplicando, Luis, no me abandones. Me quedé rígido en sus brazos, todo mi cuerpo tenso. 15. Javier siempre posponía las cosas, o decía que los abogados estaban muy ocupados, o que el acuerdo de divorcio tenía problemas, hasta que llegó su periodo de susceptibilidad. Después de salir del hospital, Javier trabajaba desde casa. Al salir del estudio, su rostro estaba sonrojado, con gotas de sudor en la frente. Sabía que sufría mucho, solo que esta vez tendría que sobrellevarlo solo. Quizás eso era lo que él quería, porque ya no había feromonas con olor a lima verde que lo hicieran perder el control. Javier, tambaleándose, se dirigió directamente al dormitorio. Como un loco, sacó toda mi ropa, se enterró en ella, como un pájaro construyendo un nido. Respiraba tembloroso, inhalando desesperadamente el leve olor a lima verde que quedaba en la ropa. Pero por desgracia, quedaba muy poco de ese aroma. Javier levantó la vista hacia mí, suplicando, abrázame, Luis. Toqué la glándula marchita en mi nuca, saqué un inhibidor y dije sin expresión, ahora ya no tengo feromonas, deberías inyectarte el inhibidor. El dolor en los ojos de Javier se intensificó, extendió la mano y con voz ronca dijo, vale, divórciate, y te lo doy. De repente retiré la mano. Muchas veces antes, Javier usaba sus feromonas o el inhibidor para obligarme a hacer cosas difíciles de aceptar. Hoy, me tocaba a mí. Imitando su tono, lo miré desde arriba y dije, si quieres algo, hay que pagar un precio. Los músculos de las mejillas de Javier se movieron, gritó con ojos rojos, no al divorcio. Asterisco van. Asterisco, el inhibidor en mi mano se rompió en el suelo. Avancé en la silla de ruedas, haciendo que las ruedas pasaran sobre los restos, acercándome más a Javier. Javier, ¿recuerdas que antes también me tratabas así? Miré sus ojos inyectados en sangre y dije lentamente, en realidad, siempre quise decir, si odias ser controlado por tus feromonas, ¿no deberías extirparte la glándula? Sin glándula, sin feromonas, nunca serás controlado por deseos primitivos. ¿Por qué culpas a otros por tus errores? Retrocedí, viendo a Javier, tan miserable como un adicto, postrado entre la ropa desordenada, llorando sin control. Javier, lo llamé por su nombre como antes, y luego dije, te odio mucho. 16. Finalmente, Javier aceptó el divorcio. Incluso antes de que terminara su periodo de susceptibilidad, hizo que los abogados completaran todo el proceso. Se decía que esta vez el periodo de susceptibilidad había sido muy intenso, y ya lo habían llevado de emergencia al hospital 2 veces. Los doctores decían que era porque su mente y cuerpo habían sufrido un gran trauma. Me fui de la villa en una mañana soleada, sin mirar atrás. Tiré mi teléfono, cambié de número, y me llevé a mi perrito a una ciudad desconocida. Gracias a mi talento para la pintura, encontré trabajo en una editorial haciendo ilustraciones. Me tomó mucho tiempo adaptarme a la nueva vida, pero gradualmente sentí que los días eran tranquilos y cómodos. Alejarme de Javier me trajo mucha suerte. Por ejemplo, encontré un apartamento cerca de la editorial con buena relación calidad-precio, donde me permitían tener mascotas. También, siempre ganaba premios cuando compraba cosas en la tienda de conveniencia. A veces era un aire acondicionado, otras veces, un refrigerador y un microondas. Como en la tienda no había una sección de electrodomésticos, por un momento sospeché que podría ser algún tipo de estafa nueva. Más tarde, el dueño me explicó pacientemente que ganaba porque era el cliente número 888, el 999 y el 1111, así que comencé a creer que realmente tenía mucha suerte. Incluso en las noches sin electricidad, ver fuegos artificiales en el techo del edificio de enfrente me parecía algo normal. El apartamento que alquilaba estaba a solo 500 metros de la editorial, y a medio camino había un restaurante que hacía muy buen arroz cantonés. El dueño siempre ponía en mi comida ingredientes caros, como wagyu o langostinos. Decía que yo era el cliente afortunado del día, así que mi rutina era, editorial, restaurante de arroz cantonés y casa. Me gustaba esa vida ordenada y rutinaria, y no me importaba trabajar horas extra, porque pintar en la editorial me ahorraba algo de electricidad. A veces, los fines de semana soleados salía a pintar al aire libre, comenzando a intentar dibujar cosas además de la luna, y aprendí a tomar el metro, aunque a menudo perdía el tren por miedo a las multitudes. Al volver a casa, abrazaba a Albóndiga para ver películas, y pensaba que así estaría bien toda la vida. Pero a veces, sentía inexplicablemente que alguien me observaba en silencio, a la entrada de la tienda, frente a la editorial, en el metro, o en el parque donde pintaba. Pero cuando me daba la vuelta para buscar, no encontraba nada. No, me decía a mí mismo, no podía ser él. El nombre de esa persona era como una cicatriz, cuando no la veía podía ignorarla, pero en cuanto la veía, el dolor de cuando me lastimé volvía. No veía las noticias, no escuchaba chismes, para no encontrarme con noticias sobre él. 17. Después de la herida, mi cuerpo finalmente quedó con secuelas. Cada vez que bajaba la temperatura y nevaba, inevitablemente me resfriaba. La cicatriz en la cintura también me picaba y dolía, pero justo antes de que llegara una nueva nevada,
la editorial anunció de repente un chequeo médico. Me asustaban los hospitales llenos de gente, así que objeté, hoy ya nos hicieron un chequeo. El supervisor sonrió y dijo, Luis, como eres un empleado destacado, este chequeo es un premio. Será en un hospital privado, no hay que hacer cola. Al ver que no aceptaba, arqueó una ceja, es un beneficio de la empresa, además hay regalo por el chequeo. Yo, está bien. Después de pasar toda la noche imaginando cuál sería el regalo, al día siguiente fui contento. Tras una serie de exámenes complicados, el médico me pidió solemnemente que me abrigara bien y me recetó un montón de medicamentos. Entre ellos, incluso había una pomada para las cicatrices. Y lo más extraño era que todo era gratis. Además, me regalaron un paquete de chequeos médicos para todo un año. Empecé a sospechar que algo no cuadraba. Creía que ese hospital debía tener deudas con la editorial, por eso cambiaban los beneficios para los empleados destacados por chequeos y medicamentos. Abrazando el paquete de medicamentos, me dio pena. Si lo hubieran cambiado por dinero, ¿cuánto sería? La verdad es que ese hospital tenía capacidades limitadas, porque 2 semanas después igual me resfrié. Aguanté hasta salir del trabajo y fui solo al hospital de la calle de al lado para registrarme y ver al médico. En plena noche, la tranquilidad de urgencias me venía bien. El médico, tras ver los resultados, me pidió que me hospitalizara. Fiebre alta con infección pulmonar, aunque no es grave, es mejor hospitalizarse por precaución. Negué rápidamente con la cabeza, no, doctor, con una inyección me basta. Quedarme en un hospital ruidoso y caótico me haría sentir peor que morir. Después de asegurarle repetidamente que tomaría la medicina a tiempo, el médico finalmente accedió. La sala de goteo no estaba muy caliente. Me acurruqué en un rincón junto a la pared, con la capucha del plumón puesta. Los pacientes se fueron marchando poco a poco. Me relajé un poco. Poco a poco, el cansancio venció mi conciencia. En medio del sueño, alguien se sentó a mi lado en el asiento contiguo. Apartó mi hombro de la fría pared y lo apoyó en el suyo, sosteniendo suavemente mi cabeza que se inclinaba. Tal vez el efecto de la medicina estaba haciendo su trabajo. Mi mente quería despertar, pero los ojos no se abrían. Al final, solo pude murmurar confusamente perdón. Al despertar, la enfermera me estaba quitando la aguja, y el asiento de al lado ya estaba vacío. Presionando la cinta adhesiva en el dorso de mi mano, pregunté, gracias. ¿Conoce al paciente que estaba sentado aquí a mi lado? La enfermera, sorprendida, dijo, él no era paciente. Pensé que venían juntos. Aturdido, le di las gracias y salí del hospital. El viento helado soplaba con fuerza, y frente a la entrada del hospital había un taxi. El conductor bajó la ventanilla y me gritó, hola, viaje gratuito por tiempo limitado. Me acerqué y pregunté en voz baja, ¿te mandó Javier? 18. El conductor se quedó un momento en silencio, balbuceando, tampoco lo conozco. Él me dio $100 y me dijo que esperara aquí a un chico con un plumón blanco. Eres tú, ¿verdad? ¿Te vas? La sangre me subió a la cabeza, y todo mi cuerpo temblaba sin control. Era él de verdad. Ese tipo que no me dejaba en paz. Ignorando los llamados del conductor, eché a correr hacia casa. Se me cayó la gorra. El viento frío entraba como cuchillas por el cuello de mi abrigo, mi nariz, mis ojos. Una figura alta y oscura me alcanzaba desde atrás, cada vez más cerca. Luis, te lo suplico, deja de correr. Era esa voz tan familiar y a la vez extraña. Corrí aún más rápido, pero en una esquina me caí. Me dolía tanto que no podía levantarme. Al instante siguiente, la persona detrás de mí me levantó en vilo por la cintura. ¿Dónde te caíste? ¿Qué te duele? Forcejeé con todas mis fuerzas en sus brazos, cerrando los ojos para no verlo, tapándome los oídos para no escuchar sus palabras. Grité, largo, aléjate de mí. ¿Por qué tienes que hacerme verte de nuevo? ¿Por qué sigues molestándome? Javier, eres realmente despreciable. Ya casi te había olvidado, solo faltaba un poco. Mi reacción violenta asustó a Javier, que me dejó suavemente en los escalones de piedra y retrocedió unos 2 metros. Lo miré fijamente, más lejos. Javier retrocedió 2 pasos más. Me levanté y caminé cojeando hacia casa. Di 2 pasos, me volví y le grité, no me sigas. Javier me gritó desde atrás, ¿qué dijiste? Estoy muy lejos, no escucho bien. Sin vergüenza alguna. Lo miré con enojo y decidí apurarme a llegar a casa. Una vez dentro, después de ducharme con agua caliente, me levanté de la cama y di un par de vueltas por la sala. Finalmente, fui hasta la puerta. Miré por la mirilla. Javier tenía manchas de agua en los hombros por la nieve derretida. Estaba parado frente a mi puerta, y su mirada parecía traspasar la madera, verme a mí. Albóndiga, en mis brazos, ladró hacia la puerta. Luis, ¿me estás escuchando? Se acercó a la puerta y dijo en voz baja, ayer, mi mamá murió. ¿Esa Omega hermosa y despiadada? Mis manos en el picaporte se apretaron un poco más. Escuché su voz ronca, ya no tengo mamá. Antes la odiaba, pero ahora pienso, tener una mamá a quien odiar también es algo bueno. ¿Cómo murió tan rápido? Aún no me había devuelto lo que me debía. Apreté y solté la mano,
Al final no abrí la puerta. Afuera hubo silencio por un momento, luego escuché que se sentaba apoyado contra la pared. Solo te tengo a ti, Luis. Sigue odiándome, pero no me eches, no te escondas de mí, ¿vale? Se puso de pie, de espaldas a la puerta. Luis, mira, ya seguí tu consejo, me estirpé la glándula. De repente abrí mucho los ojos. Vi una cicatriz grotesca que le recorría la nuca. Este loco, 19, un año sin vernos. Javier estaba más delgado, pero mucho más descarado. Comenzó a seguirme en silencio todo el día. Esperaba afuera de la editorial desde la mañana hasta la noche. Y se sentaba abiertamente en la sala de goteo, acompañándome durante la transfusión. Cuando yo me recuperé, Javier se enfermó. Con la frente ardiendo, se paró frente a mi puerta. Luis, déjame entrar a calentarme un rato. ¿Sí? Puse cara seria. Deberías ir al hospital. Sonrió levemente y dijo débilmente, está bien, entra tú, yo estoy bien. Apenas cerré la puerta, escuché el sonido de algo pesado cayendo afuera. Como era de esperar, Javier terminó sentado en el sofá de mi casa. Yo estaba parado en la alfombra beige entre el sofá y la mesa de centro, y dije molesto, mentiroso. Ni siquiera te habías desmayado. Javier levantó la cara y sonrió, me resbalé. Me di la vuelta sin mirarlo, vuelve a trabajar y no vengas a buscarme más. Javier, mi papá recuperó la empresa, ahora solo administro la fundación benéfica. Se acercó y con sus dos manos grandes y calientes, me agarró de los hombros. La fundación se llama Luis en Paz, ¿te gusta? Cuando me extirparon la glándula, casi me muero, estuve 3 meses en coma. 3 meses, y mis sueños estaban llenos de ti. Al despertar, pensé, no importa si no me perdonas, si me odias. Solo quiero verte, cuidarte en silencio, que estés sano y seguro. Sus grandes manos en mis hombros temblaban, y yo no me atrevía a volverme. ¿Los regalos de la tienda los organizaste tú? Pregunté. Sí. ¿El chequeo médico de la editorial, y ese hospital también? Sí. Me di la vuelta y lo miré furioso, y mi trabajo también. No, no. Javier levantó las manos sobre su cabeza, como rindiéndose. Cuando te encontré, acababas de conseguir el trabajo. Fruncí el ceño. ¿Y este apartamento? Lo compré yo. ¿El restaurante de arroz cantonés también es tuyo? No, solo le envío wagyu y langostinos regularmente para que los ponga en tu comida. Puse las manos en las caderas. ¿Qué más? Los fuegos artificiales. Me miró, como disculpándose. Cuando se fue la luz, me preocupé de que tuvieras miedo, y lancé fuegos artificiales enfrente. No dije nada. Poco a poco, un líquido brotó de mis ojos, corriendo por mis mejillas. El dolor brillaba en los ojos de Javier, que me envolvió con fuerza en sus brazos, suplicándome que no llorara. No podía soltarme, y sollocé, Javier, eres tan odioso. Asintió, disculpándose sin parar. Finalmente preguntó, Luis, ¿puedo redimirme? ¿Puedo quedarme a tu lado? No respondí. Volteé a ver la nieve cayendo en silencio fuera de la ventana. Pensé, este invierno parece que será largo, pero no sé por qué, ya no siento miedo.